Muy buenas tardes. Antes de empezar con esta presentación, me gustaría agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por el interés en conmemorar 25 años de actividades que han marcado un precedente importante en el derecho internacional del mar y, sobre todo, por hacer visible la importancia que este foro representa para los intereses de nuestro país. Especialmente, quiero agradecer al doctor Ricardo Méndez Silva y a la doctora Fabiola Jiménez por la invitación que me hicieron a compartir un poco de un procedimiento que se encuentra actualmente en curso de su última etapa de negociación y que les invito mantengan un seguimiento de sus resultados. Vamos a empezar por el principio, y el principio es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Y quiero mantengamos esa fecha en la mente para entender la génesis de BBNJ, que es el instrumento que en breve vamos a estar discutiendo. Más allá de platicarles la historia de este tratado, vamos a entrar de lleno a sus características principales. Primero, por su importancia, la CONVEMAR ha sido catalogada como la Constitución de los Océanos y es considerada como un acuerdo verdaderamente global. ¿Qué significa esto? Número 1, que es el marco jurídico que rige todos los aspectos de la actividad humana en los océanos. La que se les ocurra: delimitación de zonas marítimas, navegación, seguridad humana en el mar, protección del medio ambiente marino, investigación científica marina, derechos soberanos sobre los recursos y su aprovechamiento, actividades de exploración, actividades de explotación. Número 2. Después de casi una década de negociación y 25 años de entrada en vigor, la CONVEMAR ha sido ratificada por 167 estados. ¿Y qué representa eso? Consenso, que la CONVEMAR logró conjuntar los intereses de los estados negociadores y los objetivos mismos del tratado, creando una interdependencia y un balance entre los mismos que garantiza no solo su universalidad, sino la aplicación efectiva de sus disposiciones, que siguen siendo hoy por hoy vigentes. De manera complementaria, y este es el tercer punto, la regulación específica de las actividades de exploración y explotación de recursos minerales en los fondos marinos y las relacionadas con las especies altamente migratorias fue cubierta con 2 acuerdos de implementación posteriores: el de 1994, que corresponde a la parte 11, y lo relacionado con las actividades de la zona, ¿no?, el tema principal de este congreso, y el otro, que es el Acuerdo de Nueva York de 1995, relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de pesca transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Pero, ¿se acuerdan que la CONVEMAR entró en vigor en 1982? Después de más de una década de negociaciones. Pues por más innovador, global y adelantado a su época que pudo haber sido este tratado, los negociadores de aquel entonces no contaban con el avance acelerado de la ciencia, que nos iba a poner en la mesa un nuevo reto: la regulación de los recursos biológicos y organismos vivos en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, que representan el 71% de la superficie de nuestro planeta y que se encuentran entre los 200 y 3.000 metros de profundidad. Y estos datos son de investigaciones recientes, que afirman que apenas conocemos entre el 5 y el 9% de los océanos. ¿Se imaginan entonces hablar de recursos genéticos marinos a finales de los 60? ¿De su acceso en zonas en donde ningún país tenía jurisdicción? ¿En profundidades inhóspitas, inaccesibles y desconocidas? ¿En donde solo unos pocos habían logrado obtener acceso? Pues claro que nuestros negociadores no tenían esos conocimientos de la ciencia moderna, y por eso solo se contemplaron los recursos minerales que, con las tecnologías de aquel entonces, eran los recursos que se conocían y de los que se sabía se podía acceder. 50 años después, en pleno inicio del siglo XXI, y siguiendo un gran avance en el desarrollo de tecnologías, el acceso y uso de recursos genéticos provenientes de lo que conocemos como el alta mar y la zona se volvió una realidad que se le escapó regular a nuestra Constitución de los Océanos. Y es así como tiene su génesis el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante para el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad marina en aguas más allá de la jurisdicción nacional, conocido coloquialmente como BBNJ por sus siglas en inglés. En esta gráfica vemos el proceso que han seguido las negociaciones desde sus inicios hasta la cuarta conferencia intergubernamental que se esperaba fuera en esta última semana de marzo y la primera de abril de este año. No nos vamos a detener a contarles todo el proceso, solo vamos a comentar un par de fechas importantes que nos van a servir para entender lo que va a regular BBNJ
y su relación con las actividades de exploración y explotación de los fondos marinos regulados por la parte 11 de CONMEMAR, y que es el tema principal de esta presentación. Los inicios en 2003. La Asamblea General de Naciones Unidas resolvió en su resolución anual sobre océanos y derecho del mar solicitar a los estados y al secretario general analizar los riesgos y amenazas sobre las áreas más allá de la jurisdicción nacional. A raíz de las conclusiones del secretario, la Asamblea decidió en 2005 instaurar un grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta para continuar el estudio de la conservación y uso sostenible de las áreas más allá de la jurisdicción nacional. Se crea entonces este grupo de trabajo y en 2011, después de varias sesiones y unas largas discusiones sobre qué aspectos debería regular un posible instrumento, se aprueba el paquete de negociación, sobre el cual se iba a estar trabajando. En una siguiente diapositiva vamos a hablar más a detalle sobre este paquete. Para 2017, la Asamblea aprueba la resolución 72/249. La que hay que mencionar fue cofacilitada por México y aprobada por consenso con más de 130 copatrocinaciones. Y esto es importante para que visualicen la magnitud de lo que se está negociando. En esta resolución se mandata la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la CONMEMAR, relativo a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, con base en el paquete negociado acordado en el 2011 y a negociarse por un periodo de 4 conferencias gubernamentales que deberán de concluir en el 2020. Y esta resolución es fundamental, porque es la base, es la que da las instrucciones y los parámetros sobre los cuales se tienen que regir los procesos de negociación y los resultados que se generen en la elaboración del instrumento jurídicamente vinculante. Ahora bien, ¿de qué se trata este procedimiento de BBNJ? Habíamos visto que la CONMEMAR había dejado fuera la regulación de los recursos vivos que no se preveía cuando se negoció este tratado. Pues los recursos genéticos marinos como patrimonio común de la humanidad fueron el punto de partida para este proceso en Naciones Unidas. Pero para poder traer a la mesa de negociación a los estados con gran actividad respecto a este tipo de recursos, que además coinciden ser aquellos con mayor capacidad financiera, de mayor capacidad de desarrollo de tecnologías marinas y de uso de los recursos genéticos marinos, por lo que también no están tan abiertamente a favor de considerarlos patrimonio común de la humanidad, ya se imaginarán quiénes, pues entonces fue necesario negociar la inclusión de otros temas que finalizaron en el paquete de negociación que vemos a continuación. Por un lado, 2 temas: los recursos genéticos marinos, incluidos el acceso y, lo más importante, el reparto de beneficios, junto con la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Estos 2 temas, impulsados principalmente por los países en desarrollo, los países sin litoral, el grupo africano, los países de las islas del Pacífico. Y por el otro lado, este otro paquete, que es el de las medidas de conservación como los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas, en los que se incluyen las áreas marinas protegidas, y el de las evaluaciones de impacto ambiental. Temas impulsados principalmente por, ya se imaginarán, pues sí, los países miembros de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos. Y entonces, si vemos esta lámina, ¿qué va a regular BBNJ? Pues ya no solo el acceso a los recursos genéticos marinos que habían quedado irresueltos desde 1982, sino que va a regular estos 4 grandes temas, que bien podrían conformar 4 tratados distintos en su naturaleza y alcance, y que además se tienen que armonizar como si fuera uno solo. ¿Vemos entonces la complejidad y el gran reto que tenemos enfrente? Lo que no hay que perder de vista es que se negocian bajo el marco jurídico de la CONMEMAR, y esto es una de sus características más importantes. Entonces, ¿cómo es que BBNJ se relaciona con las actividades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos? Pues por varias razones, y la primera de ellas es el ámbito geográfico de aplicación. Vamos a ver que el artículo 3 del proyecto de instrumento de BBNJ establece que dicho acuerdo se va a aplicar a las zonas fuera de la jurisdicción nacional, mismas que están definidas a su vez en el proyecto de artículo 1.4, cuando establece que por zonas fuera de la jurisdicción nacional se entienden la alta mar y la zona. Parte 7, alta mar, y parte 11 de la CONMEMAR.
la zona. En esta lámina vemos el marco jurídico de la zona, y es aquí en donde encontramos el primer punto de conexión entre este nuevo tratado y la parte 11 y su acuerdo de implementación de 1994, porque ambos son aplicables a la zona. La zona, que en términos del artículo 1.1 de la CONMEMAR, refiere a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y que están bajo la administración, gestión y control de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Todo esto en términos de la parte 11, su anexo y su acuerdo de implementación. El segundo punto de conexión es el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En la sección 1 del anexo del acuerdo de implementación de la parte 11, se establece que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es la organización por conducto de la cual los Estados partes de la Convención organizarán y controlarán las actividades en la zona, particularmente con miras a la administración de los recursos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con eso los recursos en términos de CONMEMAR. La autoridad, para estos efectos, tendrá las facultades y funciones que expresamente se le confieran a través de la CONMEMAR. Tendrá también las facultades accesorias compatibles con la Convención que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas facultades y funciones con respecto a las actividades de la zona. Cuando vemos esas facultades que le otorga la CONMEMAR y su acuerdo de implementación, vemos que la autoridad tiene competencia en las siguientes materias. Como su mandato más importante, organizar y controlar las actividades de la zona. Esto es, un mandato de administración como garante de la gestión de recursos que son patrimonio común de la humanidad. Vemos reflejado el artículo 137 de la CONMEMAR. Y además, tiene el mandato en los siguientes puntos. Investigación científica marina, artículo 143. Transmisión de tecnología, 144. Protección del medio marino, haciendo énfasis en esta, artículo 145. Protección de la vida humana en el mar, artículo 146. Y cuando todas estas actividades pueden resultar implícitas y necesarias para el correcto desempeño de las actividades de la autoridad como administrador, de la zona, podemos afirmar que se encuentran en el marco de su competencia. ¿Pero no nos suenan estas actividades? ¿No la habíamos ya revisado? Recordemos el paquete de negociación de BBNJ, evaluación de impacto ambiental y mecanismos de gestión basados en áreas. Bien podemos englobar estas actividades en aquellas encaminadas a la protección del medio marino. Desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología marina. Podríamos también englobarlas en las facultades de la autoridad sobre la investigación científica marina y transmisión de tecnología. Artículos 143 y 144 de CONMEMAR. En este sentido, observamos que existe otro punto de conexión entre ambos instrumentos en términos de las facultades que se le han otorgado a la autoridad para llevar a cabo su mandato en la zona. Y este tema de los mandatos, particularmente aquellos relacionados con la protección del medio marino, ha trascendido entre diversos organismos regionales y sectoriales con jurisdicción en la zona y en el alta mar. Y ha sido un tema de grandes discusiones entre la propia autoridad de los fondos marinos, la Organización Marítima Internacional, las organizaciones de ordenación pesquera, el Comité Oceanográfico Internacional y entre muchas otras organizaciones que tienen una preocupación en que BBNJ interfiera en sus respectivos mandatos. Preocupación que ha sido reiterada a la presidenta en diversas ocasiones en las diversas etapas de negociación. Y vaya que es un tema, porque aparentemente BBNJ estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de mandatos de otras organizaciones, instrumentos y foros, o en su defecto, imponiendo una duplicidad de derechos y obligaciones, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entrando en materia, ¿cómo es que se contempla el no menoscabo o respeto del mandato y la labor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos dentro del instrumento de BBNJ? Antes de empezar, me voy a detener un poco para hacer un pequeño disclaimer, porque todas las referencias al texto de los proyectos de artículo de BBNJ están en proceso de negociación y nada ha sido definitivamente acordado. Es por eso que este acercamiento que les voy a compartir es uno de los tantos que se le pueden dar al tema, que sigue siendo un punto inacabado y de fuerte discusión en las mesas de negociación. Además, me gustaría aclarar que si bien puede coincidir, no representa la postura de la negociación de la delegación mexicana. Finalmente, como verán transcritos diversos artículos, hago la aclaración de que he resaltado ciertos textos con negritas o con subrayados para hacer algún énfasis, y no porque estén así en la propuesta del lenguaje. Todas las demás referencias son tal cual los van a encontrar ustedes en el proyecto revisado de la presidenta. Habiendo dicho esto,
El primer punto, como punto de partida para no menoscabar y respetar el mandato y la labor de la autoridad, está en entender que el instrumento de BBNJ es un acuerdo de implementación de la CONMEMAR y que sus disposiciones se establecen y aplican en el marco de este último tratado. Esto es, se entiende que ninguna disposición de BBNJ menoscabará los derechos, obligaciones y la jurisdicción en virtud de la CONMEMAR y que se interpretará e implementarán de manera que no menoscabe los marcos jurídicos pertinentes, no solo existentes, sino pertinentes, lo que amplía la posibilidad de incluir cualquier otro instrumento, foro o marco futuro, respetando las competencias de estos otros marcos jurídicos, de forma compatible con la CONMEMAR y además sus dos acuerdos de implementación que ya habíamos mencionado. Esto es así en tanto que sus disposiciones deben de ser interpretadas y aplicadas de manera conjunta como un solo instrumento. Les estoy hablando de lo que dice la parte 11 en el contexto de la Convención. Y de manera acorde con ella, según lo establecido por el Acuerdo de Nueva York de 1995. Y esto así está previsto en los proyectos de artículo de BBNJ. Tenemos por un lado el proyecto de artículo cuarto, que se denomina la relación entre el presente acuerdo, la Convención y los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes. Es aquí donde entra la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Por otro lado, ya habíamos hablado de la Resolución 72-249 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que da origen y pone las reglas de este instrumento de BBNJ, pues en dicho mandato se reafirma que la labor y los resultados de la conferencia deben de ser plenamente compatibles con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Además, reconoce que este proceso y su resultado no deben de ir en detrimento de los instrumentos y marcos jurídicos existentes ni de los órganos mundiales, regionales y sectoriales competentes. Entonces, dado que BBNJ sería un acuerdo de implementación de la CONMEMAR y que sus disposiciones deben de ser compatibles con ella, desde una perspectiva de respeto pleno a la competencia de sus organismos, dígase la autoridad, se entiende que para su implementación se tiene que tomar en cuenta y respetar la competencia de la autoridad de los fondos marinos sobre su mandato específico en la zona y las actividades de exploración y explotación de los fondos marinos. En un segundo momento, en términos del ámbito de aplicación material. Ya hemos visto que si bien es cierto que tanto BBNJ como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos comparten un ámbito de aplicación geográfico que es la zona, es importante señalar que sus ámbitos de aplicación material difieren en su alcance. Por un lado, BBNJ regulará el uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica marina, esto es, los recursos vivos, en términos del proyecto de artículo 2 de BBNJ, mientras que la parte 9 y su acuerdo de implementación regulan a las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales de la zona. En este sentido, todas las actividades que desarrolle la autoridad en cumplimiento de la sección 1 del anexo del acuerdo de implementación de la parte 11 deberán de estar relacionadas, por no decir limitadas, con las actividades de exploración y explotación de recursos minerales no vivos. Esto incluyendo los nódulos polimetálicos y las costras de ferromanganeso, por ejemplo. En otras palabras, el mandato que tiene la autoridad en esta zona, que son los fondos marinos y oceánicos y subsuelo fuera de los límites de jurisdicción nacional, ya lo habíamos visto, está limitado a las actividades de exploración y explotación de recursos minerales. Además, limitados al subsuelo marino, ni siquiera en la columna de agua. Vemos entonces por un lado biodiversidad marina, recursos vivos, columna de agua, superficie y fondos marinos para BBNJ, y por el otro lado vemos el manejo de los recursos no vivos, los minerales, en el fondo y en el subsuelo marino, que es de lo que se encarga la Autoridad Internacional de Fondos Marinos en términos de la CONMEMAR. Y así lo define, cuando por términos empleados y el alcance establece que las actividades en la zona van a entenderse todas esas actividades de exploración y explotación. Otra vez, exploración y explotación de recursos de la zona. ¿Qué se entiende entonces por recursos? Pues el artículo 133 dice que son esos recursos minerales sólidos, líquidos, gaseosos, in situ en la zona, situados en los fondos marinos o en el subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos. Una vez que han sido extraídos de la zona, a todos estos recursos se les va a denominar minerales. Y hasta aquí todo suena coherente y relativamente sencillo. Tenemos un mandato de no menoscabo, de respeto a competencias, de compatibilidad e implementación en el marco jurídico de la CONMEMAR,
con objetivos y ámbitos materiales de aplicación bien delimitados y diferenciados entre organismos. Pero la realidad es que estamos regulando un medio que físicamente es dinámico. Lo vemos en esta lámina, que tridimensionalmente comparte espacios que están limitados jurídicamente y no fácticamente, y que recursos vivos o minerales coexisten en tiempo y espacio y están interrelacionados, que son en muchos casos interdependientes y que en la práctica recaen en el mandato de la autoridad, porque no podemos hablar de medidas de protección del medio marino o de investigación científica si no se toman en cuenta los recursos vivos, la biodiversidad que en ellos habita, independientemente de que estas medidas se tomen en el marco de exploración y explotación de minerales. El ejemplo más claro es el artículo 145D de la CONVEMAR, en donde establece que la autoridad establecerá las normas, reglamentos y procedimientos apropiados para, entre otras cosas, proteger y conservar los recursos naturales de la zona y prevenir daños a la flora y fauna marinas. Y esto nos lleva al tercer punto, que es indispensable para asegurar que en BBNJ se dé el respeto a la competencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Y no solo de la autoridad, sino de todos los demás organismos, instrumentos y foros que tienen jurisdicción en las áreas fuera de la jurisdicción nacional en sus respectivas competencias. Y esto es la cooperación internacional. Cooperación y coordinación, porque así lo refiere el instrumento de BBNJ, a pesar de las inquietudes que surgen por el uso de este término. Cooperación y coordinación entre los estados, los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes, lo que promoverá también un enfoque holístico e intersectorial en la implementación de los 4 temas del paquete de negociación. Cooperación y coordinación para promover la coherencia y la complementariedad entre BBNJ y estos otros foros y marcos jurídicos pertinentes. Y estas referencias las vemos en todo el cuerpo de BBNJ, aplicable desde el objetivo general, que va a regir al instrumento en su totalidad, hasta todas las partes individuales de cada tema del paquete de negociación, particularmente con aquellas relativas a las medidas de conservación. Y vemos aquí los 3 artículos principales de los que vamos a platicar un poco, que es el artículo 6 referido a la cooperación internacional en general, ¿no? Habla de la obligación de los estados de cooperar en el marco de BBNJ mediante el fortalecimiento y la intensificación de la cooperación con y entre los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes. El segundo ejemplo es en materia ya de estos mecanismos de gestión basados por zonas. El artículo 14, expresamente en sus objetivos, dice que son los objetivos principales de toda esta parte mejorar la cooperación y la coordinación entre los estados, los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes. Todo esto para promover el enfoque holístico e intersectorial de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. El último que ponemos aquí, por ejemplo, es el artículo 15, que habla también de la cooperación y coordinaciones internacionales para promover la coherencia y la complementariedad en el establecimiento de mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas. Esto mediante los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales regionales, otra vez, sin perjuicio de sus mandatos correspondientes, y donde además se prevé que los estados adopten las disposiciones necesarias para la celebración de consultas y la coordinación a fin de mejorar la cooperación con y entre dichos instrumentos. Todo esto para mejorar la coordinación entre las medidas de conservación, gestión, si así se aprueba, uso sostenible, adoptadas en virtud de esos instrumentos y marcos jurídicos existentes, ¿no? Entonces, aquí habría ya un primer filtro con la obligación de los estados de buscar esta complementariedad y el no menoscabo con otros foros. Y en esta lámina vemos el artículo 23. Y me disculpo por lo extenso del texto de esta diapositiva, pero este artículo 23 es un gran ejemplo para hablar de esta cooperación internacional, independientemente de que esté enfocada en el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Y debo decir que esta parte es una de las más complejas en la discusión y en la que menos acuerdo se ha alcanzado, pero se puede observar la importancia que se le da a esta relación entre BBNJ y otros instrumentos y organismos y la necesidad de cumplir con la obligación de respetar las competencias y marcos jurídicos pertinentes. Esto, dado que prevé mecanismos de participación de otros foros y marcos a través de procesos de consulta y colaboración activa en el marco institucional de BBNJ. Esto se observa en las facultades que se le pretenden dar tanto al órgano científico y técnico, a la conferencia de las partes, al Clearinghouse Mechanism.
Todo esto para establecer el sistema de cooperación y colaboración con los órganos competentes pertinentes, con miras a promover la coherencia de las actividades encaminadas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Con esto, alcanzar la armonización de las políticas y medidas pertinentes en este ámbito y, sobre todo, evitar la duplicidad de procedimientos. ¿Y cuáles son estas opciones? Diversas fórmulas son las que propone Vivian Jay en este artículo y son las que vamos a ver subrayadas en esta diapositiva. Una de ellas, por ejemplo, tomar en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental realizadas y las medidas adoptadas para la misma actividad o zona en otros foros pertinentes. Imaginemos que las evaluaciones de impacto ambiental que presenten los contratistas para las actividades de explotación puedan utilizarse para cuando se contemplen la recolección de algunas muestras de recursos genéticos marinos in situ en el área de explotación asignada. Esta última, obviamente regulada dentro del marco de Vivendi. Otro escenario. Si la evaluación de impacto ambiental para las actividades de explotación en el marco de la autoridad contemplan umbrales más amplios de protección y medidas con estándares más altos, basados en evaluaciones estratégicas, por ejemplo, bien podría entenderse que son suficientes y no requerirían de otra evaluación de impacto ambiental para actividades a desarrollarse en la zona en términos de Vivian-J, si estas son de un impacto menor a las ya evaluadas. Dos mecanismos de implementación y de respeto de competencias. Otro más. Establecer grupos de trabajo interinstitucional de consultas con representantes de otros organismos. Aunque no es muy popular, la participación de los miembros de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad en esos grupos sugiere que las decisiones en el seno de Vivian-J se den tomando en cuenta el mandato y las actividades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, presentes y futuras, evitando con ello sumisión de facultades, duplicidad o incoherencia. Y esta propuesta va de la mano con otro mecanismo que consiste en la elaboración de normas o directrices para las evaluaciones de impacto ambiental en virtud con el apoyo en consulta y colaboración de otros foros, organismos e instrumentos. Al igual que en la propuesta anterior, la participación de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad en estos foros de consulta y la colaboración resulta fundamental para asegurar el respeto de sus propias competencias. Un último acercamiento que propone este artículo es que sean los estados mismos, y no el marco institucional de Vivian-J, los que se cercioren de hacer esta revisión y consultas con otros órganos, a fin de promover la utilización de evaluaciones de impacto ambiental en los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes, y en su caso, determinar si estas nuevas actividades van a requerir o no una evaluación de impacto ambiental. Y en todas estas opciones que hemos visto en este artículo 23, precisamente el objetivo es el hacer partícipes a otros foros que pudieran ver menoscabado sus competencias y finalmente evitar que eso suceda, ¿no?, al momento de implementar el acuerdo de Vivian-J. Pero todo esto, independientemente de cuáles son los mecanismos que se acuerden, cosa que va a ser plenamente responsabilidad de los negociadores, requiere no solo de un sistema institucional efectivo para Vivian-J, en donde queden claras las facultades de los organismos propios del tratado, sino de que los demás instrumentos y organismos, incluyendo la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, participen dentro del marco de sus facultades en el fomento a la cooperación internacional a través de mecanismos de coordinación intersectorial. Y yo sé que esta propuesta no es muy bien recibida por todos los sectores, pero la realidad es que también ya está previsto en la COMEMAR, en sus artículos 197, 242, 268, 270, 273, de los cuales incluso la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ya ha echado mano en otras ocasiones para coordinar sus actividades con aquellas de la Organización Marítima Internacional, el Comité Internacional de Protección de Cables Submarinos, la Comisión para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Noreste, el Comité Oceanográfico Internacional de la UNESCO. Y no es tampoco que estemos encontrando el hilo negro, pero también es cierto que habrá que pensar en recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, pero sobre todo en la voluntad política para ponerlo en marcha. Los invito a que no dejen de seguir este proceso de negociación y sus resultados. Muchísimas gracias.